la Revolución de las 13 colonias inglesas y posteriormente la Revolución Francesa. Vamos a ir viendo esos detallitos a medida que vayamos avanzando en el tema. El día de hoy, entonces, anótense, el tema del día de hoy es la Reforma Protestante. Como siempre, les voy a ir dando un contexto de lo que ha sido la Reforma Protestante previo a eso y después vamos a ir analizando más o menos lo que estamos viendo ahí al costadito, 1517, 1521, 1530 para adelante. ¿Ya? No se queden, siempre les digo, solamente con la fotografía, vayan siempre apuntando lo que vamos a ir explicando. Uno de los primeros detalles, anótense un primer punto, antecedentes. Antecedentes. Dentro de lo que se llaman los antecedentes, les voy contando un poquito lo que ya hemos explicado con anterioridad, la Edad Media. Ahora no vamos a volver a repetir toda la Edad Media, sino específicamente cómo es que se ha desarrollado la Iglesia Católica dentro de lo que es la Edad Media. Habíamos visto unos detalles importantes, pero les voy contando algo más. La Iglesia Católica en la Edad Media, esto es el antecedente, había desarrollado lo que se llama la venta de indulgencias. Anótense entonces, venta de indulgencias. Este es un antecedente importante para entender qué es la Reforma Protestante. Les vuelvo a repetir, venta de indulgencias. Las indulgencias, ¿qué significa la palabra indulgencia? En este caso significa perdón. O si quieren ustedes, perdones. Entonces la venta de indulgencias ha tenido que ver con la venta de perdones. Les comento de forma más específica. La venta de indulgencias tiene que ver con un pequeño papelito, si quieren ustedes, una especie de pergamino, si desean, en el cual está escrito que una persona está perdonada de todos sus pecados. ¿Quién lo va a firmar? Pues la Iglesia Católica. Puede ser en algún momento el líder de la Iglesia Católica, el llamado Papa, puede ser también un obispo, puede ser un cardenal, un sacerdote, un cura, alguien que está guiando una parroquia, etcétera. Entonces, ese papelito que manifiesta que una persona está perdonada de sus pecados, pues simplemente compra eso cuantas veces quiera y simplemente no tiene necesidad de ir donde un cura y empezar a relatar todo lo que había hecho como pecado, sino directamente ya está perdonado. Ahora, en la perspectiva de la Edad Media, esto ha surgido como algo normal porque la única institución religiosa justamente era la Iglesia Católica. Entonces no había ningún tipo de disputas, peleas, debates sobre el tema. Todos lo entendían como algo verdadero y punto. Para la época de la Edad Moderna, ¿ya? Vamos a la época moderna ahora. Eso es lo que fue en la Edad Media, venta de indulgencias. En la época moderna, lamentablemente, la Iglesia Católica lo que ha ido pasando ha sido poco a poco la pérdida de tierras, la pérdida también de riqueza, es decir, ya no todos eran religiosamente católicos, sino que ha habido un grupo de personas que van a ser laicas, es decir, que en algún momento no van a tener la misma religión que tenía Europa, la idea del catolicismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A medida que va pasando la época moderna, el humanismo, el renacimiento y demás, pues simplemente la gente ha dejado de aportar a la Iglesia Católica y lo que la Iglesia Católica ha hecho es perder mucho dinero. Como ha ido perdiendo mucho dinero la Iglesia Católica, pues ellos vuelven a recuperar lo que habían hecho en la Edad Media, es decir, la venta de indulgencias. Entonces la venta de indulgencias las vuelven a traer a la edad moderna y lo que va a hacer
la Iglesia Católica es justamente vender todas estas indulgencias. Listo, hasta ahí tenemos el contexto, compañeros, la antecedente. En la Edad Media vendían indulgencias. Para el inicio de la Edad Moderna también van a volver a vender indulgencias. Tercer antecedente. El lugar donde se va a desarrollar este proceso de la Reforma Protestante, anótense, es lo que dijimos el día de ayer, el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Anótense, el Imperio Romano Germánico. ¿Qué lugar específicamente es? Dijimos el día de ayer, Alemania. Entre paréntesis pueden anotar ustedes, es Alemania. Les comento algo un poquito más en detalle. Son 240 estados. Les vuelvo a repetir, son 240 estados. Para que entendamos qué significa esto de los estados, anótense ustedes entre paréntesis, ciudades. Entonces, son 240 ciudades. 240 ciudades. Que han puesto la posibilidad de unir su organización para poder desarrollar lo que se llama el Imperio Romano Germánico. Es decir, la unión de 240 ciudades para formar esto que se va a llamar el Imperio Germánico, el Imperio Romano Germánico. Ese es el lugar en donde se va a desarrollar entonces la Reforma Protestante. Vamos con otro detalle importante. El contexto, les voy explicando en qué contexto se va a suceder todo esto. Como dijimos, anótense como subtítulo desarrollo de la reforma. Desarrollo. Ahora sí, les voy exponiendo lo que les había comentado acerca de la venta de indulgencias. Para acerca del año 1500, como están viendo ahí 1517, pero específicamente para el año 1500, alrededor del año 1500, lo que va a hacer la Iglesia Católica es, les vuelvo a repetir, venta de indulgencias. ¿En qué sentido es esto? La Iglesia Católica tiene una teoría, vamos a decir así, en la cual manifiesta lo siguiente. Existe el cielo y existe el infierno. Hasta ahí está muy bien. La Biblia lo dice, existe el cielo, existe el infierno. La teoría parte donde la Iglesia Católica dice que existe un lugar intermedio entre el cielo y la iglesia. Perdón, entre el cielo y la tierra, perdón. Esto va a ser el purgatorio. Anótense. El purgatorio. Si nosotros revisamos y buscamos lo que es la Biblia, en realidad no existe el término purgatorio, ni siquiera en otro idioma, ni en griego, ni en latín, ni en hebreo, no existe en realidad. Pero la Iglesia Católica ha desarrollado esta teoría diciendo que todas las personas que fallecen pues van a llegar al purgatorio. Una vez que llegan al purgatorio, lo que va a suceder es que tienen que pagar, es decir, tienen que purgar sus penas, todos los pecados que han desarrollado en vida, y así, si es que cumplen con pagar todas esas deudas, por decir así, entonces se van al cielo. Y si no, pues se van a ir al infierno. Entonces, esa era la idea de la Iglesia Católica, muy marcada en la Edad Moderna. Ojo, no se olviden, está terminando la Edad Media y está comenzando la Edad Moderna. Entonces, ellos decían, lo que tienen que hacer las personas es, pues, comprarse indulgencias. La compra de indulgencias significa, entonces, comprar la mayor cantidad de pergamenos, como les decía, para ser perdonados de sus pecados. Incluso la Iglesia Católica ha dicho lo siguiente, y esto es muy duro. Dijo, cómprense indulgencias y la persona se va a ir directamente al cielo. Es decir, no va a pasar por el purgatorio. Esto lo hacen la Iglesia Católica solamente para asumir la posibilidad de tener más dinero. Nada más. Segundo detalle, incluso, esto también es duro, decía, si es que tu familiar está en el purgatorio,
pues tienes que comprarte una indulgencia a nombre de esa persona. Compras una indulgencia para esa persona que ya ha fallecido y se va a ir directamente al cielo. No va a tener que esperar todo el tiempo en el purgatorio, sino que va a partir directamente su alma al cielo. Son esas entonces las trampas que ha hecho la Iglesia Católica para poder simplemente recabar más dinero. Ahora vamos con el otro detalle. Anótense, año 1517, como están viendo, 1517, Martín Lutero escribe las 95 tesis contra la Iglesia Católica. Tal como están observando ahí. Entonces, el año 1517, ¿qué siglo es este, compañeros? Siglo XVI, por si acaso. Cuando hablamos del 1500, estamos hablando del siglo XVI. Entonces, a inicios de este siglo XVI, Martín Lutero había escrito 95 tesis contra la Iglesia Católica. Él se ha enterado de todo lo que la Iglesia Católica está haciendo, vender indulgencias simplemente para tener más dinero. Detalles de Martín Lutero. ¿Quién es Martín Lutero? Es un personaje que había sido justamente sacerdote de la Iglesia Católica, de la Orden de los Agustinos. Anótense por si acaso ese detalle, de la Orden de los Agustinos. Entonces, este personaje en realidad sí ha crecido, vamos a decir así de alguna manera, dentro de la educación de la Iglesia Católica, ha sido monje en realidad, pero interesantemente él siempre tenía o tendía a tratar de ser perdonado de los pecados que él cometía. De alguna forma él pensaba y decía que siempre estaba pecando, y entonces iba constantemente al confesionario para decir que he pecado, y el párroco, el padre, el cura le dice pues que tiene que hacer unas cuantas oraciones de Padre Nuestro, de credo y demás. Entonces el personaje hacía eso constantemente. Incluso se referencia en su biografía que constantemente iba donde el cura, hasta que el cura le decía nuevamente: tú, Martín Lutero, para volver a confesarte, estás limpio de tus pecados. Parece ser que tú eres el que más veces has venido a confesarte para limpiarte de los pecados. Entonces, eso es lo que va a suceder en la vida de Martín Lutero. Él no va a dejar de ser cristiano, él es cristiano, pero cuando se entera de que la Iglesia Católica está desarrollando este tipo de venta de indulgencias, primeramente no está a favor. En segundo lugar, lo que sucede, y esto les cuento, hemos ido viendo con mi hijo, por ejemplo, en algún momento, Martín Lutero en uno de esos videos que se muestran siempre, Martín Lutero se acerca a una persona y esa persona estaba bebiendo y le dice: ¿por qué estás pecando? Y la persona que estaba bebiendo dice: porque tengo esto, es decir, tengo la indulgencia. Puedo pecar porque ya estoy perdonado de mis pecados. Entonces, hasta que Martín Lutero vio ese tipo de experiencias, fue seguramente a casa y empezó a escribir 95 oraciones. Ojo, cuando dice 95 tesis, no estamos diciendo que ha escrito 95 libros, como uno puede pensar, tesis, ¿no ves? No, estamos hablando de 95 afirmaciones que ha redactado Martín Lutero en ese año 1517. Una vez que lo escribe, lo más normal de esa época era colocar las 95 tesis en las puertas de alguna institución donde iban a desarrollar un debate. Entonces Martín Lutero lo que va a hacer es llevar ese papelito de las 95 tesis y pegarlo en las catedrales de las iglesias ahí en la ciudad de Alemania. Lo coloca y pues con la idea de que en algún momento la gente lea, pero también la posibilidad de que la Iglesia Católica misma pueda leer esas 95 críticas. Listo. Sucede 1517, 1518, 1519 y llega el año 1521. Anótense, 1521.
En el año 1521 se va a desarrollar algo que se llama la dieta de Worms. ¿Qué es eso de la dieta de Worms? Bien sencillito, vamos a ver. Es la reunión que se ha desarrollado en una de las ciudades de Alemania. Entonces ustedes pueden colocar reunión, nada más. ¿Quiénes son los que se van a reunir? Los que se van a reunir en esa reunión van a ser tres personalidades. Uno va a ser Martín Lutero. Número dos, anótense, representantes de la Iglesia Católica. Representantes de la Iglesia Católica. Y finalmente, el emperador. ¿De qué imperio? Ya conocemos, del Imperio Romano Germánico. El emperador más va a estar ahí. Son las tres personas que se van a reunir en una especie de debate que se va a desarrollar. ¿Por qué motivo se desarrolla esta reunión? En realidad... ¿Será que puedes repetir el último nombre, por favor? ¿Está bien? Hemos dicho primeramente Martín Lutero, representantes de la Iglesia Católica, y dijimos el tercero, el emperador. Ahora, por si acaso, el nombre del emperador, ¿está bien? Por si acaso les nombro incluso el emperador, Carlos I. ¿Ya? El emperador se llama entonces Carlos I. Este personaje, dijimos, es emperador del Imperio Romano Germánico. Entonces, los tres personajes se van a tener que reunir. ¿Por qué motivos? Les decía. Había dado frutos las críticas que Martín Lutero había desarrollado contra la Iglesia Católica. Es decir, la gente dejó de comprar indulgencias, porque las 95 tesis decían seguramente que está muy mal tratar de comprar el perdón simplemente en un papelito. El perdón no viene de ahí. Lo que Martín Lutero había aprendido es que el perdón viene de una relación personal con Dios. Listo. Ni siquiera las oraciones que los sacerdotes le decían a Martín Lutero, 40 Padres Nuestros, 50 Ave Marías y 30 credos, etcétera, lo salvaban. Martín Lutero había aprendido que simplemente pidiéndole perdón a Dios se borraba todos sus pecados. Entonces, eso es lo que había desarrollado en las 95 tesis y la gente dejó de comprar las indulgencias. Es más, la gente ha estado en contra de la Iglesia Católica entre los años 1518, 19, 20, 21. Por eso se desarrolla esta reunión. La Iglesia Católica sabe que Martín Lutero es un personaje muy importante y es capísimo en debate. Martín Lutero, imagínense ustedes tener a Martín Lutero de frente y hablar sobre un problema específico. Martín Lutero sabía argumentar muy bien. Te podía vencer en 3, 4 argumentos. Entonces era un tipo muy capísimo para poder desarrollar debates. La Iglesia Católica lo que va a hacer es tratar de que no entren en debate. Entonces, ¿cómo se va a hacer la reunión? Está el emperador, están representantes de la Iglesia Católica y está Martín Lutero. La Iglesia Católica le pregunta a Martín Lutero, ¿te vas a retractar de tus 95 tesis? ¿Sí o no? Nada más, tenía que responder sí o no. Martín Lutero quiso debatir, dijo, quiero proponer mis argumentos. La Iglesia Católica no le dejó hablar y le preguntaron nuevamente, solo queremos saber si te vas a retractar de las 95 tesis que has escrito. Y entonces al final Martín Lutero se pone un poco nervioso, dice, quiero una noche para poder orar. Se va a orar a su recámara, al día siguiente sale, y ahí es donde está su frase interesante, dice, no me voy a retractar, no puedo ir en contra de mi propia conciencia. Ahí está, esa es la respuesta de Martín Lutero. No se iba a retractar de las 95 críticas a la Iglesia Católica. Ahí termina la reunión, Martín Lutero sale de la reunión. En ese momento todos, porque había un grupo de personas que estaban oyendo la reunión, todos creyeron que Martín Lutero iba a ser asesinado, ya sea por el emperador, porque era amigo de la Iglesia Católica, o ya sea por la misma Iglesia Católica.
Así que entonces Martín Lutero, cuando sale de la reunión, hay un grupo de personas que lo toma, y ahí les voy a dejar en duda. Ahorita vamos a completar qué es lo que pasó con Martín Lutero. Mientras tanto, vamos a anotar lo siguiente, compañeros. Ahorita les cuento qué pasó con Martín Lutero. Año 1530, anótense. Ya pasó muchos años, fíjense, desde 1517 hasta 1530, aproximadamente 15 años ya han pasado. Estas ideas de Martín Lutero han seguido desarrollándose, y en el año 1530 lo que va a suceder es la división de la Iglesia Católica. Anótense de esa manera, división de la Iglesia Católica. ¿En qué consiste ahora la división de la Iglesia Católica? Como están viendo ahí, se divide en dos grupos. Uno se llama protestantes y el otro grupo se llama católicos. Anótense esos dos grupos, protestantes y católicos. Por eso tiene el nombre de Reforma Protestante, porque hay un grupo de cristianos que protestan contra la Iglesia Católica. Les comento, esta división sigue de alguna manera hasta el día de hoy. La Iglesia Católica sigue teniendo catedrales y demás, hacen misa los domingos, esa es la Iglesia Católica. Y hay otro grupo, entre comillas, vamos a decir, son los evangélicos. La Iglesia evangélica es distinto, no tiene catedrales, sí tiene recintos en los cuales se reúne, pero no tienen catedrales al estilo de la Iglesia Católica, y no hacen misas, sino son prédicas. Esa es un poco la diferencia entre estos dos grupos. ¿Dónde estaba Martín Lutero? ¿En cuál de los dos grupos estaba? Pues en los protestantes. Entonces Martín Lutero decía, pues, hay la posibilidad de ser perdonado y no hay necesidad de hacer todo un tipo de protocolos como la Iglesia Católica lo marca, y menos la venta de indulgencia. A partir del año 1530 para adelante va a surgir distintos tipos de problemas. Va a haber muchos problemas, no solamente entre estos dos grupos, protestantes y católicos, sino que esto va a saltar a lo que va a ser la política. Es decir, en ese tiempo, ¿quiénes eran los líderes, los gobernantes de la Edad Moderna, finalizando la Edad Media? Los príncipes, los reyes, los duques, los condes, los archiduques, ellos son la parte política de todo lo que va a ser el imperio romano-germánico. ¿Qué quiere decir esto? Si una ciudad, imagínense ustedes, La Paz y Oruro, digamos, un ejemplito. La Paz, digamos que es protestante, y Oruro es católico. Solo porque el príncipe de La Paz es protestante y el príncipe de Oruro es católico, pues ambos departamentos se enfrentan en batallas de verdad, no en debates, en batallas de verdad. Ambos forman ejércitos y se pelean ambos. Eso es lo que sucedió a partir del año 1530 para adelante. Ha habido príncipes protestantes y príncipes católicos, y entre ellos han ido combatiendo dentro de lo que es el Imperio Romano Germánico. Anótense la otra fecha que están observando, 1618 a 1648. Si uno resta con la calculadora, justito va a salir 30 años. 1618 hasta el 48. ¿Qué se ha producido en ese tiempo? La guerra de los 30 años. Lo que les comenté. Es decir, ha sido 30 años justos de guerras entre príncipes y archiduques, condes, todos los nobles dentro del Imperio Romano. El emperador, ¿qué es lo que pasa con él? Pues va a ir perdiendo poder poco a poco. Se pelean entre reinos nada más. Eso se le llama, como están observando, justamente la guerra de los 30 años. ¿Cuándo termina todo esto? Pues en el mismo año que les he mencionado, 1648, como están observando ustedes, está resaltado en negritas esto, dice Paz de Westfalia. Entonces, en el año 1648, después de 30 años de combate,
más los años del año 1530 para adelante, ha habido distintos tipos de pequeñas rencillas. Entonces, en 1648 firman una especie de tratado de paz, si quieren ustedes. Este tratado de paz consiste, anótense, en la tolerancia religiosa. ¿Qué significa esto de la tolerancia religiosa? Que los dos príncipes, los 3, 4, 5, cuantos príncipes hayan habido, todos los nobles se van a respetar. Aunque uno sea protestante y el otro sea católico, pues tienen que respetar cada uno de sus reinos lo que desee el noble de ese reino. Ser protestante o ser católico. Listo, así termina la Reforma Protestante en el año 1648, con el Tratado de Paz de Westfalia. Listo, ahí está. Entonces, compañeros, ¿qué es lo que les voy a ir comentando? Un detallito, donde hemos dejado. Donde hemos dejado el detalle de Martín Lutero. ¿Qué es lo que pasó con Martín Lutero? En el caso de Martín Lutero les comentaba, este personaje había salido de esa reunión en el año 1521 y a medida que fue saliendo caminando por el reino, hubo un grupo de personas que lo ha tomado. ¿Pero cómo lo ha tomado? Lo ha tomado preso, vamos a decir entre comillas, y se lo han llevado a un castillo. En dicho castillo, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente lo liberan en el castillo. Es decir, en otras palabras, uno de sus amigos de Martín Lutero lo había tomado como si fuera preso por su propia seguridad. Él sabía que la Iglesia Católica o el emperador lo iban a asesinar. Entonces ha preferido su amigo, sin decirle a Martín Lutero nada, llevárselo como un secuestro y simplemente soltarlo ahí donde está en su castillo. Y le decía, tú eres libre en el castillo, puedes hacer todo lo que tú quieras, te vamos a cuidar nosotros. Listo. Martín Lutero ha estado ahí 1521, 1530 se va a desarrollar esta división de la Iglesia Católica, no va a estar ahí presente Martín Lutero para desarrollar los movimientos de protesta. Para el año 1618 para adelante va a fallecer ya, es mucho tiempo ya lo que va a suceder. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Anótense los dos fechas que están viendo, los 2 años que están observando al final. 1522 hasta el año 1545. 1522 a 1545. ¿Qué es lo que ha hecho Martín Lutero mientras estaba en el castillo en ese tiempo de 1522 a 1545? Martín Lutero decía, se puede tener una relación personal con Dios y se puede escuchar a Dios. Ahí está. Ha traducido la Biblia al alemán. Anótense, compañeros, les pueden preguntar. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Ahora, este punto es importante también. Aparte de que es la Biblia que traduce, hay otro motivo por el cual es importante también. Les explico. La Iglesia Católica lo que había desarrollado entre los siglos de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna era que la Biblia lo tradujo al latín. Ustedes deben saber que el Antiguo Testamento está en arameo, está en hebreo, pero está el Nuevo Testamento en griego. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia Católica lo ha traducido en latín y la Iglesia Católica dijo prohibido que se pueda traducir en otra lengua. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica decía es el lenguaje santo, el idioma santo, el latín. Y así como muchos de ustedes, yo creo que toditos, no debemos saber el latín, fluido por lo menos, así también los europeos no sabían latín. Es decir, es una lengua antigua que se había ido perdiendo. Los únicos que sabían latín era la Iglesia Católica. Los ingleses sabían inglés, los franceses lo propio, los alemanes igual, los españoles español, etc. Entonces, habían tomado la Biblia
y habían tratado de que la gente no pudiera acceder a la Biblia. Entonces, imagínense ustedes un párroco en domingo que diga, abre en cualquier lugar, en cualquier parte de la Biblia y diga, dice la Biblia que me tienen que pagar impuestos a mí, al cura. Como la gente no podía leerlo en latín, pues simplemente tenían que obedecer. Entonces, por ese motivo, Martín Lutero lo que hace es algo muy revolucionario, ha traducido la Biblia al alemán. ¿No la permitió la Iglesia Católica? ¿Lo han perseguido por eso también? Sí, pero se pudo traducir la Biblia y se lo ha llevado de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Posteriormente se va a traducir la Biblia al francés, luego se va a hacer lo mismo en inglés, en castellano, y hasta el día de hoy tenemos distintas versiones de la Biblia, incluso he visto por ahí, está en aymara, en quechua, si no me equivoco, hasta en guaraní. Listo, ahí está. Ese es el contexto de lo que fue la Reforma Protestante. Martín Lutero falleció de forma normal, es decir, no ha sido por represalias de la Iglesia Católica ni del emperador. ¿Qué pasa con el imperio? Pues va a desaparecer. Poco a poco ha ido teniendo menor fuerza el emperador y al final simplemente todos los estados se han dividido. Vamos con el siguiente tema. La Ilustración. Anótense, se desarrolla la Ilustración a finales del siglo XVII, como están viendo ahí. Lo van a anotar tal como está, compañeros. Finales del siglo XVII. Y todo el siglo XVIII. Subrayen ahí donde dice el siglo XVIII. Todo el siglo XVIII. En el caso del siglo XVIII, compañeros, van a anotarse lo siguiente, al ladito del siglo XVIII. Es el siglo de las luces. Siglo de las luces. Anótense, les vuelvo a repetir, siglo XVIII, solo el siglo XVIII es el siglo de las luces. Por eso que la mayoría de las personas van a ver en textos de historia o incluso en documentales, muchas veces a veces se olvidan de mencionar el siglo XVII porque el siglo XVIII es el más importante. Listo. Vamos a detallar ahora sí qué es la ilustración. Vamos con su definición y les voy comentando algunos detalles acerca de lo que es la ilustración. Anótense, fue un movimiento intelectual. Un movimiento intelectual que tiene como centro la razón humana, que tiene como centro la razón humana. Ahí está, punto aparte. Entonces, el centro de todo lo que va a ser la ilustración, les vuelvo a repetir, es la razón humana. No es que no se haya utilizado la razón humana antes. Toda la época de la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna, desde lo que va a ser todo el proceso de la Edad Media, el humanismo, Renacimiento, Reforma Protestante, siempre va a estar utilizándose la razón, solo que en la ilustración se lo utiliza como si fuera lo principal. En otras palabras, el criterio por el cual se va a decir que algo es verdadero o falso tiene que ver con la razón. Si la razón dice que algo es verdadero, pues va a ser verdadero. Pero si la razón nos muestra que es falso, la razón humana si dice que es falso, pues es falso. Aparentemente esa es la idea de la ilustración. Ahora, ¿qué es lo que produce la ilustración con la utilización de la razón humana? Anótense un primer punto, la duda. Eso es lo que produce, la duda. Les voy explicando. Lo que los pensadores de ese tiempo han desarrollado es lo siguiente: empezar a dudar de todo el orden, toda la organización que había de la Edad Media. En otras palabras,
han empezado a dudar de por qué motivos existe un tipo de sociedad, por qué a la cabeza están los nobles, por qué en medio está la Iglesia Católica y el pueblo está en la base, por qué no podemos cambiar la estructura, por qué no podemos colocar a la cabeza, qué sé yo, la Iglesia Católica, en segundo el pueblo y al fondo abajo los nobles. Ahora, no solamente han pensado eso, sino lo que han ido dudando es por qué la economía tiene que ser feudal, por qué siempre tiene que ser un tipo de economía agraria, por qué no podemos producir un tipo de economía diferente. Otro tipo de pensamientos de los ilustrados va a ser, ¿por qué no creamos un nuevo tipo de economía, un nuevo tipo de incluso música? Cualquier tipo de política, economía, sociedad, teoría, etcétera, ¿por qué no se la puede cambiar? Eso es lo que decía la ilustración. Empecemos a dudar de todo y comencemos a planificar algo nuevo. Eso es la ilustración. Anótense el segundo punto. Ya dijimos, número 1 es la duda. Número 2, el cambio. El cambio. Fíjense cuál es el detalle interesante. Todo el movimiento de la ilustración en realidad tiene una finalidad que va a ser justamente cambiar la realidad, cambiar la parte política, cambiar la educación, cambiar la sociedad, cambiar la economía, cambiar las artes, cambiar absolutamente todo. La ilustración quiere cambiar todo. Listo, compañeros. Entonces, ese es el producto máximo de la ilustración, el cambio. Lo que vamos a ver a continuación, lo vamos a ver como un tema, pero es parte de la ilustración. En realidad es una de las consecuencias de la ilustración. Si se desarrolla la ilustración va a ser para cambiar. Y justamente lo que se quiere cambiar ahora es el tema de las colonias. Anótense como subtítulo, la revolución de las 13 colonias inglesas. Mientras van anotando el subtítulo, les voy comentando un poquito. Lo que se ha desarrollado es el humanismo, siglo XIV hasta el siglo XVI, no se olviden, el renacimiento del siglo XV hasta el siglo XVI. El siglo XVI también va a estar marcado por la reforma protestante, y cuando termina el siglo XVII, estamos viendo el inicio de la ilustración hasta el siglo XVIII. Y en el mismo siglo XVIII, vamos a decir a modo de broma, por culpa de la ilustración, pues se va a dar la revolución de las 13 colonias inglesas. Como están observando, esto sucede en Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos en sus inicios. Más concreto, como dice ahí, colonias inglesas, se está refiriendo que a ese pequeño territorio que están observando ustedes, en el sector a su derecha, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, etcétera, todos esos son colonias de Inglaterra. Le pertenecen a Inglaterra todas esas colonias que están viendo. Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Pensilvania y otros son pertenecientes territorios de Inglaterra. Ahora, una vez que entendemos eso, vamos con un primer año. Anótense el año 1773. 1773. ¿Qué había pasado en el año 1773? Al ladito anótense el motín del té. Así, de esa manera vamos a anotar. El motín del té. Ahora, ¿qué tiene que ver el té acá? En realidad, Inglaterra trasladaba toneladas, si quieren ustedes, de té hasta las colonias. Les obligaba a comprar a las colonias el té. Ahora, no es el único
producto, sino también va a ser el azúcar, el papel y otros. Entonces, fíjense, ha habido muchos productos que Inglaterra ha llevado, hasta las colonias, y estas colonias van a tener que comprar a la fuerza. Ahora, específicamente el té es uno de los temas principales para el caso de Inglaterra, es decir, su producto estrella, si quieren ustedes. Fíjense ahí donde está la imagen donde dice Massachusetts. En el caso de Massachusetts hay un puerto que se llama el puerto de Boston. Anótense. El puerto de Boston. En ese puerto de Boston, los ingleses transportaban constantemente este cargamento de té. Pero en el año 1773, y aquí está el detalle de por qué se llama el motín del té, ha habido convulsiones, protestas, y la gente lo que ha hecho es tomar todo el cargamento de té y echarlo al océano, echarlo al mar. Por eso se conoce el término de el motín del té. La gente se ha amotinado y no quería comprar más cargamento de té de Inglaterra. Listo, se lo echaron al mar. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues Inglaterra va a mandar soldados, policías y va a reprimir los motines, lamentablemente. Incluso van a cobrarle una multa adicional por lo que ha sucedido con el cargamento de té. Vamos al año 1774. 1774. Lo que se va a desarrollar es lo siguiente que están viendo ahí. El primer congreso, así se le conoce, el primer congreso, o también denominado Congreso de Filadelfia. Les vuelvo a repetir, como están viendo ahí en la imagen, Congreso o Congreso de Filadelfia. En este Congreso de Filadelfia, que es una reunión en realidad, a los congresos se les dice reunión en otras palabras, en esta reunión de Filadelfia que se ha hecho en esa ciudad, van a sacar una resolución, una conclusión, una respuesta por parte de las 13 colonias contra Inglaterra. La respuesta, la conclusión dice lo siguiente, que las 13 colonias van a combatir contra Inglaterra por su independencia. Ahí está. Entonces, la solución para las 13 colonias es pelear por su liberación, pelear por su independencia contra Inglaterra. Como están viendo ahí la imagen, justamente se puede contar bien facilito. Son 13 estrellas las que están viendo. Ustedes conocen que esa es la bandera de Estados Unidos y tiene 13 estrellas. Más adelante va a ir apareciendo una 14ª estrella porque va a haber una 14ª estado en este caso, 15, 16, 17, 18 estados, hasta llegar al número 50 que hoy conocemos que Estados Unidos tiene en su bandera. Entonces, el año 1774, pues van a definir eso en el Congreso las colonias. Al año siguiente, anótense 1775. 1775. Anoten ahí al ladito, inicia los enfrentamientos. Inicia los enfrentamientos. Entonces, ha iniciado los distintos tipos de batallas entre Estados Unidos, como están observando ustedes, ese es el uniforme de los Estados Unidos cuando recuerdan siempre su independencia. Pues frente a los ingleses, como están viendo, esa es la bandera de Inglaterra en el momento de las guerras que desarrolla. No vamos a meternos en el asunto de las batallas, cuántas batallas se han desarrollado y demás. Lo que nos interesa simplemente es destacar que se ha desarrollado ese tipo de batallas. Y hay un detalle muy interesante. Hay una película que se le llama El Patriota, es una película histórica que lo ha desarrollado Mel Gibson. En esa película, por ejemplo, se muestra de forma bien clara cómo es que se han enfrentado los ejércitos tanto de las colonias con Inglaterra. Mientras se está desarrollando los enfrentamientos, lo que quiero es que anoten el personaje clave
de todos estos enfrentamientos. Muy conocido para usted seguramente. George Washington. Sobre este personaje vamos a notar 3 características principales. Una vez anotado el nombrecito, espero que lo hayan apuntado bien, George Washington. La primera característica, número 1, anótense. Él es el comandante de las colonias. Comandante, anótense bien. Comandante de las colonias. Como siempre les digo, a modo de hacer una similitud con Sudamérica, él es el Simón Bolívar, pero de Estados Unidos. Es un personaje muy conocido, George Washington, allá en Estados Unidos, en América del Norte. Entonces, es el comandante de las colonias. Número 2, anótense, cuando va a terminar ya todo el enfrentamiento entre los dos países, anótense, primer presidente de Estados Unidos. Entonces, nada raro que en las preguntas del examen pueda ser, ¿quién es el primer presidente o quién fue el primer presidente de Estados Unidos? Inciso A, les van a tratar de marear un poco, Abraham Lincoln les van a tratar. Inciso B, Benjamin Franklin. Inciso C, George Washington. Inciso D, ninguno. Entonces, fíjense, George Washington es el primer presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo vamos a recordar que George Washington es el primer presidente de Estados Unidos? Anótense la tercera característica. El nombre de la capital es el apellido de George Washington. En otras palabras, la capital de los Estados Unidos lleva el apellido de George Washington, Washington, D.C. De eso nos vamos a acordar, compañeros. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington. Ya, George Washington es el primer presidente de Estados Unidos. Listo. Ahí está, ya tenemos el personaje clave que queríamos encontrar. Y vamos al siguiente punto que es súper importante, lo van a resaltar, lo van a subrayar. Los que están tomando apuntes constantemente, subrayen esa fecha. 4 de julio de 1776 se desarrolla un segundo congreso. Más allá del segundo congreso hay algo muy importante que sucede, márquenlo, el 4 de julio del año 1776. Y al ladito anoten lo siguiente. Declaración de Independencia. Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ese día, 4 de julio, compañeros, se suscribe un acta, que va a ser el acta de fundación de este país, Estados Unidos, y se lo han firmado con distintos tipos de personalidades o representantes. Como están observando, justamente, sáquenle una captura, esos son los autores, algunos de los autores de la Declaración de Independencia. Está John Adams, está Benjamin Franklin, está Thomas Jefferson, Robert Livingston y Roger Sherman. Son los más conocidos, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, de todo el grupo de personas que ha ido desarrollando esta Declaración de Independencia. Entonces, Estados Unidos se independiza esa fecha, 4 de julio. Cada 4 de julio se recuerda su aniversario de Estados Unidos. Pero Inglaterra aún no lo reconoce. Aunque se haya suscrito el documento, Inglaterra va a seguir enfrentándose contra Estados Unidos. Hasta que, anótense, 1783, se desarrolla lo que se conoce con la Paz de Versalles. Les vuelvo a repetir, 1783, la Paz de Versalles. ¿Qué es la Paz de Versalles? En este caso, es un documento firmado en Francia, tanto por representantes de Inglaterra como los representantes de Estados Unidos. Con este documento de la Paz de Versalles, ahora sí recién Inglaterra reconoce que Estados Unidos es un país independiente.
Así termina, compañeros, la revolución de las 13 colonias inglesas. Así va a terminar uno de los cambios que ha desarrollado la Ilustración. Hemos dicho, la Ilustración trata de desarrollar cambios en la realidad. El segundo va a ser, el día de mañana vamos a ver eso, la Revolución Francesa. Y con eso va a terminar la Edad Moderna. Listo, compañeros, ahí quedamos. Espero que les haya parecido interesante. Si tienen alguna pregunta, el día de mañana me la hacen, ya no tenemos tiempito, y les voy a ir preguntando algunos detalles el día de mañana, ¿ya? Estudien, repasen, y el día de mañana nos vemos. Bendiciones, compañeros.